eh, la doctora Olivera Plata, que pasó de uveitis a plástica y ahora parece que está con ganas de incursionar en la neurooftalmología. Todo Así esto. que vamos adelante con la doctora Olivera Plata. Buenísimo, gracias, Adolfo. ¿Ven mi pantalla completa? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, el Ateneo de hoy les voy a presentar una chica, una mujer sana de 29 años, que yo la veo a fines de febrero más o menos, porque estaba con una visión borrosa y con ojo rojo en el ojo izquierdo. Llevaba unos 15 días de evolución. Viene con este laboratorio ya porque la había visto una amiga mía en La Plata y me la mandó. Y como tratamiento le había puesto efecoril, ya al momento que yo la veo estaba 4 veces al día. Cuando la veo la visión era de 10 décimas, la biomicroscopía en el ojo derecho era normal, pero en el ojo izquierdo tenía un leucoma en la córnea inferior, tenía como unos precipitados, más bien como si fuera la marca de que tuvo precipitados o algo, por eso le puse ahí fantasmas, sin Tyndall, sin sinequias. El iris estaba bien, el cristalino transparente, la presión normal, el fondo de ojo normal. Entonces, con una uveitis anterior unilateral que tenía una alteración en córnea, lo interpreté como una uveitis herpética, así que como venía bien con el tratamiento, continué con el descenso del corticoide. No Cuando usaba la lentes de controlo, contacto, ¿no? Eran 10 décimas. ¿cómo? No usaba lentes de contacto, eran No, 10 décimas sin corrección. sin corrección, 10 décimas sin corrección, sin ningún antecedente previo de nada. Em, Cuando baja el efucoril a 1 vez por día, me dice que comienza con el ojo rojo. Cuando yo la veo en la biomicroscopía parecía tener como una conjuntivitis, pero en el ojo izquierdo le veía un poquito de rastros que antes no había visto Tyndall. Entonces le dije, bueno, te subo un poquito de nuevo y bajamos y descendemos más lento, porque puede pasar que si uno desciende muy rápido el corticoide tópico en una uveitis herpética, se reinflamen cuando uno se lo baja. Y la cité para control. La veo cuando estaba con efecoril por 2, la visión se mantenía en 10 décimas, esto ya había pasado un mes, estamos a principios de abril. La visión estaba en 10 décimas en ambos ojos, la biomicroscopía del ojo derecho siempre normal, el ojo izquierdo con el leucoma, pero sin precipitados, sin Tyndall, sin sinequias. Lo que tenía era una leve anisocoria muy sutil en el ojo izquierdo. Yo dije, ¿será que es el efecoril y tiene fenilefrina, entonces por eso está un poquito más dilatado? Aparte tenía la presión en 30, así que ella se iba a ir de vacaciones, entonces le dije, bueno, agreguemos la dorzolamida timolol para controlar la presión, déjalo en 2 porque te vas de vacaciones, no lo bajes para que no haga una inflamación de vacaciones y nos vemos a la vuelta. Cuando vuelvas, se iba 2 semanas, bájalo 1 vez por día y te veo. Cuando vuelve de las vacaciones, bueno, ahí les spoileé, cuando empezó con 1 vez por día, volvió con el ojo rojo. La visión era de 7 décimas, pero con pinhole veía 10 décimas, la presión seguía en 30. Y si bien no tenía demasiada inflamación en cámara anterior, fíjense, la anisocoria ahora está bien marcada, hay una pupila totalmente dilatada, tiene escleritis en su segmento anterior y una como ingurgitación de los vasos además de la escleritis. El tema es que como estaba con la presión en 30, tampoco uno puede inyectar a este paciente con una triamcinolona. No había Ah, demasiada reacción en cámara ¿dolor fuerte o no? anterior. ¿Cómo? ¿Dolor fuerte o se quejaba de mala visión nomás? No se quejaba de nada, solamente como si fuese una presión en el ojo, la sentía como una presión en el ojo y de la visión nunca se quejó. Em, Así que ahí me quedé pensando, bueno, tenemos una uveitis anterior unilateral, esta hipertensión está así porque está haciendo una trabeculitis y yo no lo estoy viendo. O es por los corticoides porque ya lleva 1 mes y medio o 2 meses. Tiene escleritis y además una anisocoria que cuando la evalúo le veo los movimientos, estaban conservados, los reflejos del derecho estaban normal, en el izquierdo estaban abolidos, o sea, no respondía a la luz.
puede ser por la presión. En este momento yo lo que hago es, voy y le pregunto a Emilio, che, tengo esta paciente, ¿qué te parece? Tiene esta escleritis, pero tiene la presión arterial, ocular, perdón, muy alta. Entonces, no sé si es trabeculitis, ¿viste? Empecé con las dudas, se me estaba empezando a quemar un poco los papeles, y me dice, bueno, ¿y por qué no le pones Tolf a Pasto y la controlas mañana? Y si es por la hipertensión por trabeculitis, baja por el corticoide, y ya sabemos que el Tolf actúa sobre la escleritis, hay artículos publicados que se pueden tratar escleritis con Tolf, entonces me pareció una buena idea. Así que hice eso, le puse el TOLF una vez por cada una hora. La visión está en 10 décimas en ambos ojos. A partir de acá, la visión de este ojo es con pinhole, porque si con la pupila dilatada como la tenía, no llegaba a las 10 décimas, pero con pinhole sí. Cuando la veo, la escleritis estaba mejor. Seguía el segmento anterior sin inflamación. La presión estaba en 28, o sea, no había bajado tanto, así que no era una trabeculitis. Le consulté a la doctora de Gainza, que me ayudó a hacerle una gonioscopía, que estaba bien, con el ángulo abierto, el fondo de ojo estaba normal, con una con un buen nervio óptico. Entonces, lo que ella me sugiere desde el lado de la hipertensión ocular es agregarle medicación para bajar la presión y acompañar en este proceso inflamatorio hasta que podamos bajar el corticoide, porque probablemente fuese respondedor al corticoide. Bueno, cuando la controlo, buenísimo, esto es 72 horas después, ya la escleritis había mejorado muchísimo, pero mantenía esa anisocoria. Entonces le consulto a Adolfo. Adolfo, ¿qué te parece? Tengo una paciente con una anisocoria, que la verdad que no es tanto por la presión intraocular ni por la inflamación, porque no tenía atrofia en el iris, porque ya la presión estaba un poco mejor. Entonces me dice, bueno, revisale bien los movimientos, las pupilas y contame. Entonces les voy a mostrar los movimientos oculares para que vean que estaban conservados. Ella mueve bien para todas las direcciones. Cuando le hago el reflejo de convergencia, fíjense cómo este ojo apunta, pero este ojo no, y tampoco hace miosis, o sea que la convergencia no está conservada. Em, Le miro las pupilas, esta pupila no responde. Acá vemos cómo está más contraída, se dilata, se contrae, y esta no tiene ni reflejo directo ni consensual. Entonces me dice, bueno, probá a ver si le ponemos una gotita de pilocarpina diluida y contrae esa pupila. Entonces responde a la pilo diluida. Entonces puede ser que esto sea una pupila de ADI, que puede ser que el herpes te haga una uveitis anterior, te haga una escleritis y también irrite el ganglio ciliar y entonces tengas una pupila de ADI por eso. Me puse a buscar y bueno, escleritis sí, ahí está este artículo, por ejemplo, que de los pacientes 35 casos con escleritis, el 9% tenían una causa infecciosa y de esos el 74% tenían herpes y la uveitis anterior estaba asociada en un 37%. Y además hay casos reportados de pacientes que hacen pupila de ADI o pupila tónica por el herpes zóster oftálmico, o en pacientes también se han visto con varicela que posterior a la infección irrita el ganglio ciliar y pueda tener una pupila de ADI. Entonces me puse a repasar qué era la pupila de ADI, que es una pupila que no responde a la luz, pero a veces cuando uno las ilumina pueden tener movimientos vermiformes, eso es porque tiene como parálisis sectoriales en el esfínter, y entonces al iluminarlos hay partes que se mueven y partes que no. La acomodación suele estar conservada, se dice mucho que hay como una disociación luz-acomodación, pero no es constante esto, podrían haber casos en los cuales no estuviese conservada, y el diagnóstico es con esta hipersensibilidad que tienen a la pilocarpina diluida, porque hay denervación parasimpática, entonces hace como una upregulation de los receptores y necesitan bastante menos pilocarpina para que reaccione.
Pero está raro, ¿no? Todo muy raro, no terminaba de cerrarme, pero venía bien con el tratamiento hasta la semana pasada, que claro que sí, esto continúa. Y viene la paciente y me dice, veo como rayitas negras. Y yo dije, bueno, ella es una paciente muy, muy lúcida, que presta mucho atención a sus síntomas, así que era un cambio en la visión que por primera vez refiere. Su visión de todas formas era de 10 décimas en ambos ojos y apareció algo nuevo. Si bien tenía una cruz de Tyndall muy fino, había aparecido Tyndall en el vitrio anterior que hasta el momento no habíamos tenido nada de esto y el ojo derecho se mantenía normal. La presión estaba en 20 con 4 drogas en ese ojo y el fondo de ojo hasta el momento había sido normal. Y para que me crean, se los voy a mostrar. Este fondo de ojo que les voy a mostrar ahora es de hace 2 meses que le saqué foto. Esto es el fondo de ojo del ojo derecho, el fondo de ojo del ojo izquierdo. No sé si alguien ve alguna alteración o algo que le llame la atención. Esto es hace 2 meses, antes de que apareciera Tyndall en vitrio anterior. ¿Está hiperémica, está congestiva la papila? ¿Hiperémica se ve así o no? Yo la verdad que no, a mí no me pareció, la habíamos visto, por ahí estaba un poco asimétrica la excavación, estaba empezando a tener un poquito de asimetría en la excavación, pero no me había parecido congestiva, la verdad. Em, pero bueno, podría haber sido que no me diera cuenta. Si es algo muy sutil, porque no hay No, claro, demasiada en la foto se diferencia. ve a veces esas pequeñas diferencias con el paciente fotofóbico en plena uveitis, son muy difíciles de ver. Yo, con la Sí. foto estamos todos cómodos. Le hice una autofluorescencia ya no me aportaba nada, y ahora les voy a mostrar el fondo de ojo de esta consulta con que apareció el Tyndall en el vitrio. Y acá ya el ojo derecho está siempre normal, y acá el ojo izquierdo ya tenemos otra cosa. Tenemos los vasos envainados, acá hay una hemorragia, están envainados casi 360 periféricos, así que le dije, bueno, acá la cosa está distinto, esto está virando, vamos a hacer una RFG. em, y le hacemos una RFG, la autofluorescencia no aporta demasiados detalles. Esta es la RFG del ojo derecho, que estaba normal, no le vi grandes cambios. Pero el ojo izquierdo tiene cierre periférico y los vasos se truncan ahí, no tiene más perfusión. Fíjense en superior, cómo se ve acá, se ve perfecto. En temporal inferior, o sea, era 360. em, y sí, la papila está un poquito más hiperémica. En los tiempos tardíos se ve perfecto, la infiltración. Así que tenemos esta situación y yo pensé que alguien llame a alguien, Dios mío. Eh, entonces, de nuevo a pensar, es una uveitis unilateral con hipertensión ocular, pero evidentemente por los corticoides, con escleritis, con anisocoria, con una vasculitis oclusiva. Bueno, y cuando uno piensa en vasculitis y sobre todo oclusiva, uno tiene que hacer algunos diagnósticos diferenciales. Yo lo infeccioso ya lo tenía descartado porque había venido con PPD negativa, con BDRL, FTAPS, todo negativo. En ese momento incluso la eritrosedimentación y la PCR estaban bajas, ¿no? Yo ya estoy empezando a pensar una patología sistémica, una vasculitis sistémica que usualmente afectan la eritro y la PCR, pero tenemos varios diagnósticos diferenciales, es raro que sea unilateral. Pero bueno, a esto yo la reinterrogo, ella niega cualquier otro síntoma sistémico, no tiene aftan, sin foliculitis, sin cefalea, no tiene alteraciones auditivas. Em, entonces, lo que hice fue iniciarle el corticoide, 1 miligramo kd pero oral. Le pedí una resonancia de cerebro y órbitas, una placa de tórax, como para descartar que no sea una granulomatosis con poliangeitis. Ella no refiere tos, no refiere sinusitis. Y le pedí una interconsulta con reumato para que
eh, me ayude a pedir, ¿no? Todos los anticuerpos que uno necesita y la posible inmunosupresión que va a necesitar posteriormente. Estefi, en la otra córnea, en la del ojo sano, no apareció nunca nada, ¿no? Nada, O nada. sea que la lesión corneal también nos tiene que seguir haciendo pensar que el herpes no deja de ser un candidato, aunque aparezca esto en el fondo de ojo, por la Sí, la verdad, hipertensión, digo, ¿no? Que tenía un leucoma. sí, Es súper interesante. es raro que el herpes te dé esa manifestación, esa vasculitis en el fondo de ojo. Em, pero la verdad es que hasta acá es donde tengo el caso, porque esto fue la semana pasada. Yo, el día de hoy, ella se hace la resonancia. Así que no sé si tienen alguna idea los expertos, si qué hubiesen hecho distinto, qué harían en este caso. La verdad que es un caso raro, pero bueno, esto es lo que tenemos hasta hoy. Haría todo lo mismo que vos hiciste. PPD negativa. PPD negativa, sí. Yo ya de la escleritis lo venía mirando por ahí. Sí, sí, y aparte que, bueno, podría haber sido, ¿no? Que aparte es unilateral, como bastante raro la presentación, No, pero sí, venía con todo, o sea, yo en febrero ya tenía todo, todos los papelitos, la PPD, el laboratorio y demás. yo sabes que miraría atentamente bien de cerca la periferia, que no aparezcan foquitos de retinitis que después termine haciendo una Que haga tipo una necrosis necrosis retinal, retinal decís. aguda. Sí. Bueno, eso podría ser. Yo la vi la semana pasada y no tenía nada en la retina, porque Mm. hay artículos donde hay, por ejemplo, BZ típico, que están asociados a escleritis y también a miositis, o Wegener, que tengas también alteraciones en la órbita por la isquemia, ¿no? Y por la vasculitis isquémica que hacen. Son presentaciones y manifestaciones más atípicas, pero bueno, yo creo que hay que esperar un poco cómo se resuelve el tema de la imagen de cerebro eh, y ¿Te bueno, y vas la a tratar, vas a inmunosupresión. tratar esa retina periférica? ¿Le vas a hacer láser o no? No sé si hace falta hacerle láser. ¿Ustedes le harían láser a la retina estando con buena inmunosupresión? Yo no, yo esperaría a ver que si responde. Sí. Parece más inflamatoria además por ahora. Creo que vería un poco más cómo sigue el caso. Sí, Sí. pero si no reperfunde, sí, le haría láser sin dudarlo. Sí, bueno, pero si acaba de empezar el tratamiento, Por lo eso, más bueno, Sí. pero lo tenés, lo vería de cerca. Lo, si aparece un edema macular, ¿le harías láser y le baja la visión? yo creo que si aparece un edema macular va a tener que ver con algo inflamatorio. Bueno, ahora dudaría que parezca con algo, con esto por la inmunosupresión que tiene. Em, el tema es que, bueno, también estoy bastante limitada con el uso de corticoides para inyectables y demás porque tiene la presión alta, está difícil controlarle la presión. Así que está con tratamiento médico. Por ahí no sé si más adelante va a necesitar alguna cirugía de glaucoma para controlar esa presión. Pero bueno, como está todavía inflamado ese ojo y es bastante reciente, digamos, el diagnóstico habría que ver voy a ver cómo evoluciona. La veo mañana a ella. No refiere sinusitis, no le ha cambiado la voz, nada de eso, Nada, porque por la no. edad que tiene, la afección de uveitis, escleritis, vasculitis, y uno tiene que pensar, si no es herpético, tiene que pensar en lupus, por frecuencia digo, ¿no? Sí, En lupus lupus o en un o Wegener o formas raras de un Sjögren, que también un hemos síndrome visto. fosfolipídico podría ser. Bueno, eso, el reumatólogo me mandó una notita que ya la vio, que no tiene, que niega cualquier síntoma sistémico también, pero que le pidió un laboratorio porque le puse, ¿no? Las posibles causas como para descartar y que le pide un laboratorio completo, que eso está también en veremos.
Interesante, yo lo vengo viendo con Steffi que me lo muestra, de una uveitis anterior, bueno, uveitis anterior se cura con el efecoril, bueno, una escleritis, sí, se va con la gota, sí, después cada progresando más, me da miedo el estudio que le pidió ahora de la angiografía del sistema nervioso, sobre todo si está Palacio por ahí dando vuelta, más miedo todavía, pero bueno, evidentemente progresando así a lo que da toda la impresión de una enfermedad autoinmune, ¿no? Y de las genopatías que son las que se asocian con esa vasculitis oclusiva. En un momento parecía que tenía neurismas ahí en el nervio óptico. De todas maneras, no es la historia del IRBAN, ni unilateral, ni esa progresión, ni la relación con uveitis anterior, ni con escleritis, ni nada. Así que bueno, me parece que la evaluación sistémica en este caso va a ser fundamental. Pero sin duda que el tratamiento es ese, ¿no? Está sospechando una colagenopatía, algo autoinmune, los corticoides de una con esa vasculitis oclusiva. Bueno, muchas gracias. Continuará. Les contaré cuando tenga el fin del cuento. Súper interesante. En el próximo Ateneo, mirá qué pupila de ahí. Sí. Sí, no, además no te olvides de contarnos, pues por ahí entre ustedes se cuentan y nosotros nos quedamos sin saber. No, lo vamos a finalizar esto. Vos recordale, Dale, Vivi, también. dale. Viene la secuela. Bueno, las imágenes te dieron normales, ¿no es cierto? Por lo que pudiste ver, Steffi. Las Imágenes neuro- de la rezo Sí. se la hace hoy, Ah. por eso no Steph, tenemos ¿querés rezo dejar de todavía. compartir? Yo ya dejé de compartir, ¿o no? No. Ah, sorry. No, ¿y por qué? Ah, acá, sorry. Ahí está. No pasa nada. Bueno, ¿se ve mi presentación? Sí. Voy a arrancar de atrás para adelante porque hay una acompañante acá. La doc Echandi no sabía si iba a estar o no, entonces yo lo había dejado para lo último, pero bueno, ahora que la veo presente y que está muy atenta, vamos a arrancar con este caso. Es una nena de 16 años que nos la derivan desde del interior, porque lo que nos refiere ella y la mamá es que primero empezó con una tosis del ojo izquierdo y que después se generalizó a los dos ojos, que esto más o menos tenía 3 años de evolución. Niega que tenga algún otro antecedente personal patológico y también algún antecedente familiar. La interrogamos sobre, aparte de la tosis, si tenía alguna otra dificultad en la deglución respiratoria y demás, y nos cuenta que la trataron por sospecha de miastenia ocular, pensando en que esta tosis podía ser causa de una miastenia. Le dieron mestinón igual, piridostigmina, no le dieron corticoides y no tuvo una respuesta favorable. Esa tosis no mejoró. Y tampoco le habían hecho un electromiograma de fibra única, pero nos mostró fotos la mamá en ese momento, que lamentablemente no me di cuenta de pedírselas, y la tosis era bastante simétrica y no tenía variación. Una de las características de la miastenia ocular es que es bastante asimétrica, no es tan simétrica como en este caso. El examen oftalmológico, la niña tenía 5 décimas en ojo derecho, que mejoraba 8 con corrección, y 3 décimas en ojo izquierdo, que también mejoraba 8 décimas. La motilidad tenía limitación a la aducción de los dos ojos y no tenía movimientos sacádicos. Ahora van a ver el video, una mirada lenta. Tenía un test de Ishihara normal, los reflejos pupilares eran normales y tenía tosis de ambos ojos, pero más comprometido el ojo izquierdo. La vio también el team de oculoplástica y vieron que tenía una distancia del reflejo corneal al borde del párpado de 0 en ojo derecho y -1 en ojo izquierdo, una función del elevador bastante alterada en los dos ojos, un Bell positivo y no tenía lagoftalmos. Acá si querés hacer algún aporte, Steph, sos bienvenida. Nosotros también la derivamos para que la evalúen porque una de las molestias era esta tosis que tenía. La nena venía con Juli, ¿qué estudios edad previos tenía? que le habían... 6. ¿Sí? Edad, digo. 16. Y empezó Venía con estudios empezó a los previos. 13, dijiste, ¿no? 3 años Sí, antes a había los 13. empezado. 3 años de evolución, sí.
Venía con estudios previos, traía un OCT, un campo visual inespecífico que no nos da mucha información. Juli, ese OCT tampoco era tan normal, ¿no? Tiene unas alteraciones. Bueno, eso, ¿quieren decir algo? Ah, A sí, ver, yo te hago una pregunta, perdón, porque fuiste al campo visual, pero más allá de la tosis, no, visualmente no referían otra cosa, que se No chocara refería cosas, nada, se encandilara más de lo habitual, que no viera bien de noche, más de allá, noche, porque nada de eso, no refería nada, solamente lo que referían era la tosis y que le habían visto incluso un poco la posición compensadora de la cabeza, pero no traía venía bastante estudiada en la realidad, pero no traía una historia clínica con manifestaciones, con síntomas que te hicieran pensar algo. La nena solamente se quejaba de los párpados. No tenía dificultad en la nictalopía ni dificultad en la visión nocturna, nada. Y bueno, en SOCT se ven un poco alteradas las capas externas de la retina. No sé si los retinólogos quieren opinar. Ahí tiene toda una alteración de los fotorreceptores. Una alteración de los fotorreceptores, ¿no? Todo difusa. No sé, la zona del epitelio después se ve bien, y el epitelio también, pero Sí, eh, la nuclear externa, sobre todo en el ojo derecho. Sí. Bueno, sí, tiene todo eso. Traía también una resonancia de cerebros y órbitas normal, que no nos aportaba ninguna información. Y este es el video de la nena. Fíjense que la posición tiene posición compensadora de la cabeza, una tosis bilateral, levemente asimétrica, un poco más del ojo izquierdo. Pero fíjense la motilidad ocular, ¿no? No tiene buena motilidad. asma o algún problema respiratorio que no tuviera, que no supieran ellos que podía estar conectado, pero no referían nada. No referían nada. Ningún síntoma. Usamos el mismo meme. Ento- Entonces, ¿qué harían acá? ¿Cómo continuarían? Bueno, le hicimos un fondo de ojos. En el fondo de ojos se puede ver eso en la foto color y en la autofluorescencia. ¿Alguno lo quiere describir? ¿O sospecha o se puede inclinar hacia algún diagnóstico? Juli, La en la real- color, en la color, esa alteración blanquecina que se ve rodeando la fobia dentro de la mácula, ¿es algo evidente o lo estamos viendo nosotros porque la autofluorescencia nos dice que hay algo? No, sí, se veía. Ok, Se ve esa alteración difusa, pigmentaria. ok. ¿Y qué? ¿Les puedo decir Juli, algo? ¿estaba localizada solamente en el polo posterior eso o en periferia también? Tenía un poco en periferia también. ¿Podés pensar, Laura, podés pensar en un Stargardt, en un principio de Stargardt, en un caso así? A ver, siempre que yo vea una alteración pigmentaria dentro de las arcadas bilaterales en un paciente joven y hasta el momento sano, yo lo podría pensar, pero no en este caso con tosis y alteración de la motilidad, no sería y más allá del patrón que uno vea en el ojo, yo no pensaría, Stargardt no suele ser sindrómica y acá hay algo más. Y la verdad es que está bastante bien preservado el centro de la mácula. Si nos fijamos, la fobia parece estar intacta y la alteración está, si bien está en general dentro de las arcadas, no es la imagen característica de una distrofia macular, ¿no? ¿Esas enfermedades mitocondriales no te pueden dar esa tosis? Ay, dale. Hola Sí, Emilia, les buen día. pueden dar. Ahí aporto. Sí, las enfermedades mitocondriales son una de las causas de estas tosis que yo siempre digo malas por un tema de la alteración del músculo. O sea, Tal si ven ahí, cual. la paciente tenía una función bajísima de 4 y 6, cuando la normal es arriba de 16, y aparte no tenía pliegue, pero normalmente las mitocondriales hasta lo que yo sé, no se asocian tampoco. Lo del fondo de ojo a nosotros también nos llamó la atención, esa alteración de fotorreceptores no es algo a lo cual nosotros estemos acostumbrados a que estén asociados. Bueno, estás bien encaminado, Emilio, como siempre. Una tosis mala, mirá, volvieron las tosis Claro. malas y buenas. Es una tosis adquirida, ¿Vieron? sí.
Entonces, frente a esto, nosotros decidimos pedir un electrorretinograma y acá es cuando le pido ayuda a Laura Echandi. Lo que la niña se hace el electrorretinograma y lo que me refiere Laura es que hay una respuesta de bastones que está dentro del límite normal, que está dentro de lo normal, pero en el límite inferior, perdón, y que tiene disminuidas las respuestas mixtas, o sea, conos y bastones, y algo en los conos. Que esto nos haría pensar que puede ser una retinopatía pigmentaria inespecífica relacionada a las retinopatías mitocondriales o peroxisomales. Entonces, Claro. hay que... No, Sí, te ahondamos, a ver, traducimos un poco esto. Cuando uno hace un electrorretinograma, está buscando en este tipo de casos, porque la retinopatía pigmentaria la tiene, eso ya lo vimos al fondo de ojo con la autofluorescencia y algo en el OCT, ni hablar de la edad de comienzo temprana y asociada a una tosis y alteración de la motilidad, es lo que hay que pensar clínicamente, lo que dijo Emilio y que digamos, está de acuerdo, pero cuando haces el electrorretinograma vos tenés que buscar si tiene un patrón de disfunción panretinal de bastones y de conos, como te da la retinosis pigmentaria, que es una de las asociaciones, o entender que estas enfermedades mitocondriales, a diferencia de esas otras enfermedades monogénicas, te pueden dar una disminución de amplitudes, pero inespecífica, ¿sí? Que por supuesto después habrá que ver cómo evoluciona en el tiempo, pero esto es lo característico. Lo característico en estos casos que recién empiezan es que no te dé abolido el electrorretinograma, no se comporta como una retinosis pigmentaria. Bueno, y como conclusión hay que pensar en lo que dijo Laura, que la oftalmoplegia y la tosis son progresivas y que se pueden asociar, la retinosis pigmentaria puede presentarse aislada o asociarse a algún síndrome. En este caso, esa pigmentación difusa del fondo de ojos, esa retinosis pigmentaria inespecífica, nos hace pensar en un síndrome de Kearns-Sayre, que el diagnóstico de este síndrome no, generalmente lo hace el oftalmólogo con todos estos síntomas que presenta el paciente, pero en verdad es anatomopatológico. Hay que hacer una biopsia del músculo porque como todas las enfermedades mitocondriales, la mitocondria aporta oxígeno y lo que se ven son las fibras musculares rasgadas. Eso es lo que tiene que buscar el anatomopatólogo. La realidad es que no es tan fácil y generalmente no se hace, se llega al diagnóstico clínicamente. Y otra cosa que tenemos que tener presente, que nosotros vamos a hacer el diagnóstico, pero hay que decirle a la familia que este síndrome puede generarle, por ejemplo, una muerte por un bloqueo cardíaco, porque afecta a todos los tejidos que tienen mucho consumo de oxígeno, como el corazón, el riñón. Entonces, es una nena que, obvio, le vamos a solucionar la tosis, le vamos a dar el diagnóstico, pero que tiene que seguir en controles porque va a correr riesgo su vida. Entonces, sepan que a veces el fondo de ojos cuando está alterado y cuando se asocia a oftalmoplegia y a tosis, puede ser este síndrome. Hay que pensarlo. Siempre como regla general, cuando tenemos una retinopatía pigmentaria, encaje o no perfectamente en retinosis, en esto, en aquello, a edades tempranas tenemos que buscar, no solo preguntar, sino ir un poquito más y pesquisar si no puede tener alguna asociación, sobre todo lo que empieza antes de los 10, 11 años, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ir al principio del Ateneo. Vamos a volver un poco a la cuestión neurooftalmológica. ¿Qué piensan que tienen en común estos pacientes? O sea, ustedes ven esta foto, ¿qué dirían que tienen en común? Rubios de piel clara. El mismo perro. Hay algo ahí en los reflejos Relleno. en el Hirschberg, tan como, ¿no? ¿Relleno? ¿Quién dijo? Jaime Dotz. Estaba ¿Quién cargado. va a ser? El señor Relleno. Son rubios. El Detecto relleno gordito. así en todos lados. Muy El bien, relleno bueno, de empanada, gorda. son rubios la piel, como dijo Arturo. Vamos a empezar con el primer caso. Este niño es un niño de 8 años que la mamá lo trae a la consulta porque el nene se queja de que ve igual y que no quiere usar los lentes.
está más cómodo sin los lentes. La mamá nos cuenta que tiene nistagmus desde que nació y que en ese momento le dijeron albinismo ocular. ¿La mamá es así de rubia o la familia tiene algo parecido o son morochos? Porque eso es lo que nos tiene que... No, son de tez clarita, pero no tan rubios como él. Bien esa pregunta. Bueno, el examen oftalmológico tiene 2 décimas sin corrección, que mejora 3 décimas, y el ojo izquierdo igual, y binocular 3 décimas. En la biomicroscopía no se evidenció nada, ni transiluminación en el iris, ni nada que nos llame la atención. Tenía un nistagmus de baja frecuencia que bloqueaba en chin down. Cuando era más chiquito se notaba mucho más el bloqueo, ahora no tanto. Tenía un Ishihara normal en ambos ojos y los reflejos pupilares eran normales. Acá hay unos videos para que puedan ver el nistagmus. En este se ve un poco mejor. Yo me lo morfo sin nistagmus. No era muy fotofóbico, ¿no? Es moderada por ahí Dale, la Pato, hasta molestia yo con lo la vi luz. a ese nistagmus. Nada. Y este era el fondo de ojos. Se ve que es un poco albinoide la retina, pero no sé si para decir que es albinismo ocular. Papila inclinada y tiene un estafiloma nasal superior, que es más raro. Bueno, el Eso es fondo lo de que da, ojos. da la impresión ¿Cómo? de albinismo, creo yo, porque tiene un estafiloma ya. Bueno, Habría que ver la OCT también, si tiene hipoplasia foveal. La realidad es que con la pigmentación hay que pensar lo mismo, que todas estas enfermedades que tienen una base genética no son blanco-negro, que hay un montón de grises en el medio y según dónde está el defecto enzimático en la cadena de pigmentación, que no es una única, hay distintos pigmentos, vamos a tener también fondos de ojos con pigmentación variable. Y eso después se termina estudiando la parte de genético si uno quiere dar respuestas, pero el diagnóstico clínico lo haces con estos elementos. bueno, eso un poco entró en discusión el día que lo vimos al nene, porque Adolfo, yo le discutí a ver si este nistagmus era un motor congénito o sensorial en relación a este antecedente y a este fondo de ojos. La realidad es que no le hicimos OCT, entonces no sabemos si tiene hipoplasia foveal o no. Quizás vos considerás que habría que hacerle un potencial visual evocado para evaluar la decusación de las fibras a nivel del quiasma. No, yo le haría una OCT porque seguramente si no pasa de 3 décimas es bien probable porque con alguno de los ojos, si uno pensara solo en ambliopía, con uno de los 2 ojos debería ver mejor, pero como ve 3 décimas creo y no Sí, pasa de ahí, es el gris del nistagmus, bueno, en verdad, que los motores por ahí pueden tener un poco de mejor visión, que quizás el albinismo no tiene tan buena visión y los dos tienen nistagmus. Es la bueno, diferencia entre ver si es sensorial o no. sí, pero primero le haría una OCT y si ves que hay hipoplasia foveal ya sabes hasta cómo te va a dar el potencial evocado, es un chico chiquito, es una embolia hacérselo, o sea, si querés tener más Sí. respuestas se las haces, pero lo primero que le haría es una OCT, que es más Sí. sencilla para él. Perfecto. Otra cosa Bueno. es que en los nistagmus sensoriales por albinismo, por ejemplo, nunca va a haber un bloqueo, nunca va a haber un chin-up como tenía este chico. O sea que el hecho de tener un bloqueo importante cuando un chico viene con la cabeza para un costado, para abajo, para arriba, habla más de nistagmus motor que de nistagmus sensorial, que es la gran división en los nistagmus en los chicos, ¿no? O neurológico, como muchas veces que se tienen que comer una resonancia, estudios neurológicos innecesarios. Entonces, un tip importante es que si uno piensa en albinismo, el chico no viene con la cabeza torcida para ningún lado, pues un nistagmus sensorial por hipoplasia macular, con lo cual el hecho de que ya venga con la cabeza levantada para arriba habla más también del nistagmus motor, es algo clínico y ahí no hay tanto estudio complementario. Y lo otro es que la visión en los nistagmus por albinismo suele estar mucho más alterada que los 3 décimos, que es una visión bastante habitual en los nistagmus motores, ¿no? Entre 3 y 5 décimos es lo que suelen ver de agudeza visual los nistagmus congénitos motores.
Y la otra gran diferencia es que este chico tenía un Ishihara normal, que la otra causa de nistagmos de presentación temprana es la disfunción de conos, y él, si ve bien los colores y no está tan encandidado, un chico con disfunción de conos de edad temprana es muy fotofóbico, viene con una gorra al consultorio. Bueno, y el segundo caso es una paciente femenina de 41 años de edad que nos consulta porque tiene estrabismo y nistagmus. El comentario es, toda la vida me dijeron que no se podía hacer nada con este estrabismo y con el nistagmus. Tiene como antecedente dos hermanas con alteración en la motilidad también. Y como antecedente personal oftalmológico tiene una cirugía refractiva. Le hicieron un LASIK hipermetrópico hace 6 años. En el examen oftalmológico tenía 3 décimas sin corrección en ojo derecho y 4 décimas en ojo izquierdo, y binocular llegaba a 5 décimas y no mejoraba con corrección. La biomicroscopía tampoco tenía nada llamativo, era normal. Tenía un nistagmus horizontal que aumentaba con la oclusión. Vos le tapabas un ojo y ese nistagmus batía más rápido hacia el ojo fijador. Tenía un Ishihara normal y los reflejos pupilares también eran normales. En la motilidad ocular presentaba hiperfunción de los dos oblicuos superiores, tenía una anisotropía en A, una esotropia de 20 dioptrías de lejos y de cerca, y tenía un leve tortícolis hacia el hombro izquierdo. Estas son las diferentes posiciones de la mirada. Bueno, capaz es difícil evaluar la hiperfunción de los oblicuos superiores, y en esta foto la paciente tenía nistagmus, no parece que estuviera en ET, de hecho el reflejo pupilar cae bastante simétrico, pero cuando la medías tenía 20 dioptrías de desviación. Fíjense que en este video se nota más la ET. ¿Cómo se puede ver ese nistagmus? Y bueno, ahí se ve el patrón en A. Fíjense que cuando mira hacia abajo los ojos se abren, es más divergente. Eso es por hiperfunción de los oblicuos superiores. Ahí se ve claramente cómo hay mayor depresión en la aducción. Y este es el fondo de ojos de esa paciente. Entonces, frente a este cuadro, También le habían dicho que era albina, ¿no es cierto? Ella decía que ella tenía albinismo, o que le habían dicho. ¿qué harían? ¿Harían algo con el Sí, estrabismo y con el ¿Qué, nistagmus? qué le Y es sin molesta? querer. A A ella le ella, molesta el estrabismo. bueno, Derivación con el doctor Güemes y equipo. Bueno, ella venía con este tema y con bastante rollo personal en relación al oftalmológico. Quería solucionar la esotropia. Recuerden que tenía hecho un LASIK hipermetrópico. Entonces, frente a esa esotropia, nosotros le ofrecimos una cirugía de estrabismo. Hicimos un doble retroceso de rectos medios y una atenectomía parcial posterior de los oblicuos superiores para mejorar ese exceso de... ¿Eh? ¿Qué ¿Cómo? caso es eso, Juli? La Tomé. atenectomía parcial posterior es cuando cortás un poco las fibras posteriores, que son las fibras depresoras del oblicuo superior. ¿Se acuerdan que en la mirada abajo ella tenía hiperfunción? Que un ojo iba más abajo que otro. Patrón, Bueno, sí. es para mejorar esa hiperfunción. Ok. Y rectos medios por la esotropia. acá es donde todos te hacemos así con la cabeza cuando nos preguntas, ¿se acuerdan que no? Bueno, eso hacen los oblicuos superiores. El tercio anterior son torsoras y los tercios posteriores son depresoras. Después de la cirugía de estrabismo, mejoró mucho la posición primaria. Ella estaba en ortotropia y mejoró también un montón el nistagmus. ¿Por qué? Porque una de las características del nistagmus es que cuando vos desinsertás los rectos, es decir, haces una tenotomía de los rectos, fíjense cómo en posición primaria está casi derecha, alterás la respuesta propioceptiva del músculo, entonces mejora el nistagmus en amplitud y en frecuencia. Eso está estudiado
solamente para los nistagmus motores. En este caso, la paciente tenía un nistagmus manifiesto latente que estaba asociado a una alteración de la binocularidad en los primeros meses de vida, como era la esotropia. Recuerden que tenía hecho un LASIK hipermetrópico. Pero fíjense cómo mejora el nistagmus aún cuando haces la oclusión. Entonces, como conclusión para que se lleven de los nistagmus en general, siempre hay que descartar que el nistagmus no sea sensorial, que es lo que a nosotros nos quedó en el tintero por ahí con este primer paciente, de hacerle un OCT para ver si tenía la hipoplasia foveal, por más de que no tenga la transiluminación del iris. Diferenciar si el nistagmus es un motor congénito, que es el único que se puede operar, un manifiesto latente, que el nistagmus manifiesto latente lo van a tener todos los pacientes que tengan alteración en los primeros meses de vida, alteración de la visión en los primeros meses de vida, puede ser una catarata, un glaucoma, una esotropia congénita. Los primeros 6 meses son claves, entonces si nos pasa algo en ese momento, van a presentar un nistagmus manifiesto, búsquenlo. Y hay que descartar que no sea sensorial, que no esté relacionado con o alguna hipoplasia de nervios ópticos, alguna alteración en la retina, ya sea una distrofia, una cromatopsia, etc. El único que se puede operar y que mejora esto, la amplitud, la frecuencia, incluso se hace para mejorar la posición de bloqueo de la cabeza. Hay nenes que bloquean en las lateroversiones, es el nistagmus motor congénito, que obviamente se hace para mejorar la posición de la cabeza, llevar la posición de bloqueo a la posición primaria e incluso mejoraría la motilidad ocular, o sea, ese movimiento involuntario de los ojos. Y bueno, ahí está, empecé de atrás para adelante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Buenísimo, Jules. Gracias. Deja de compartir, Juli. ¿Ya dejé? Bien, a ver. Vamos a... Ahí estoy compartiendo, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la refractiva y el estrabismo, esta es una paciente que me mandó un cardiólogo ahí de Clínica Golf, que creo que era secretaria de alguno que había estado ahí, y lo manda en forma específica, te derivo a esta paciente, y es una paciente que tenía 35 años, cierto retraso madurativo y un poco básicamente problemas en la marcha, tenía mucha dificultad para caminar, pero el resto era sana. Y venía porque decía que, bueno, se quería operar para no usar anteojos ni lentes de contacto. Y uno la miraba y notaba que había una pequeña desviación, no sé qué opinan ustedes. Entonces, bueno, este es el caso. Decía, yo quiero venir a que... Esa no me la morfo, BMC. Claro, hasta nosotros la vemos esa. Bueno, justo este caso también lo presentamos en un Ateneo de estrabismo hace unas semanas. Miope desde la infancia, estable en su corrección óptica de los últimos años, no toleraba bien los lentes de contacto y ella quería sacarse los anteojos. Ese era un poco el tema, ¿no? Tenía una agudeza visual de 5 décimos en un ojo, 3 en el otro, con uno, sí, -7 y en el otro -9 con un cilindro más importante. El fondo de retina propio de la miopía que tenía, con algunas zonas de atrofia del epitelio pigmentario. Y bueno, le hicimos un anterior donde veíamos que teníamos una cámara anterior bastante plana de 3.3 y teníamos una paquimetría media justita como para hacer cualquier tipo de procedimiento con 470, pero no parecía un queratocono verdadero. Entonces, ¿qué harían con esta paciente que viene con ese tema de... Se ve que le importaba lo estético más el tema de los anteojos que el tema del su estrabismo, ¿no? Que ¿La desviación cuando era se por saque falta los de anteojos se le va a fijación? ver más el estrabismo, no sé qué le... ¿Cómo? Si la desviación era por falta de fijación. No, la desviación, entonces le pedimos fotos, no tenía fotos, entonces le pude, a ver, me dice, mira, acá tengo un screenshot, digo, una foto del celular de cuando yo era chica, lo único que tuvimos es la foto del celular, entonces, eso es lo que tenía. Entonces yo de chica era así, con lo cual ven que no tenía tanta desviación en eso, hoy en día que parte de la historia clínica es
agarrarle el celular al paciente. Y bueno, esta es la única foto que nos pudimos obtener de ella cuando era chica, con lo cual vemos que antes tenía una exotropia, podríamos decir que estaba desviado, pero no tanto como después. Entonces, vemos que no es por falta de fijación, porque si no hubiera tenido esto ya desde antes, ¿no? ¿Eso puede ser por el crecimiento del globo, por la miopía? ¿Que En los general, músculos varían la posición del ojo? sí, pero eso generalmente da esotropia hacia adentro, no tanto hacia afuera, cuando es por miopías altas. Pero un poco acá la paciente estaba realmente obstinada en que quería hacerse una cirugía refractiva. ¿Ustedes qué harían? Tanto que en un ateneo de estrabismo pregunté, ¿qué harían ustedes primero? ¿Cirugía de estrabismo o cirugía refractiva? Y se ve que la veían complicada porque todos dijeron cirugía refractiva primero. Los mismos Porque, estrabólogos. a ver, si fuera un problema refractivo nada más, ella con la graduación alinearía el ojo. Exacto, pero claramente Entonces, con su claro. anteojo, ella a veces usaba lentes de contacto, no tenía buena tolerancia y el ojo lo tenía en Narnia, como lo ven ahí en la foto, ¿no? Bueno, esta paciente claramente no tiene indicación de cirugía refractiva, 470 micras de córnea, cámara anterior plana, o sea que no daba ni para hacer un lente fáquico, ni para una cirugía refractiva con la SIC. Con lo cual lo que le hicimos fue convencerla que primero se enderece los ojos, después vamos a ver el tema más adelante. Ven que tiene una motilidad donde cuando mira, aparte de la desviación horizontal que está para afuera, cuando mira a los costados el ojo se le va para abajo. Eso es lo que antes en el caso anterior Julieta mostró como hiperfunción de oblicuo superior. Entonces, esto es lo que se llama la A. Cuando mira abajo se le abren más los ojos que cuando mira arriba, por hiperfunción de oblicuo superior. Entonces la convencimos de que se olvide un poco, el anteojo le quedaba bárbaro, le arreglaba la cara y que tenía que primero enderezarse los ojos. Entonces, lo que le hicimos es una cirugía de estrabismo. Acá la pregunta es, bueno, tiene tanta desviación, ¿cuánto hacemos? ¿2 músculos, 3 músculos o 4 músculos? Eso es un poco lo artesanal que hay en el estrabismo. Hay gente que dice, a mí me va bien con 2 músculos, otros dicen, a mí me va bien con 3. Si bien es cierto que hay tablas, esto en estrabismo es bastante artesanal y depende de cada uno. Hicimos 3 músculos, doble retroceso, rectos laterales y un recto medio, y además le operamos los oblicuos para que cuando mire abajo no se le vaya tanto para afuera los ojos. Y la paciente quedó bastante mejor, pero ahí le empezó a picar el tema de la estética con el estrabismo y no le empezó a importar el tema del anteojo. Entonces me pidió, por favor, ¿me puede dar un espejo que yo no quiero ver? Entonces ahí fuimos al departamento de oculoplástica a sacarles un espejo para mostrarle cómo había quedado. Y parecía bastante contenta. Dice, bueno, estoy mejor. Ahí se olvidó el tema de la refractiva. Después ya vino a las 2 semanas y ya no estaba tan contenta. Decía, yo me lo sigo viendo desviado y efectivamente lo tenía desviado. Está bien que en números uno diría está mejor, pero la paciente cuando viene con un tema estético le importaba que esté mejor y ya estaba empezando a estar disconforme. Entonces, 2 semanas después de la operación estaba peor que un día después de la operación. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué puede haber pasado? ¿Se me puede haber deslizado algún músculo? Le operé los rectos laterales, se los corrí para atrás y le adelanté un recto medio del ojo derecho. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué puede haber pasado? Ven que todavía está mejor, no se le ve blanco el ojo izquierdo como antes, pero bueno, todavía tiene hiperfunción del oblicuo superior. Cuando mira abajo, mira como un ojo se esconde y tiene una exotropia, tiene un ojo desviado para afuera todavía. Entonces, pasamos del tema de la refractiva al tema del estrabismo rápidamente. Nunca más se habló de la refractiva, la paciente ahora quería quedar estéticamente bien. Y bueno, ¿cuál es un poco el tema? ¿Qué habrá pasado acá? ¿Por qué me quedé corto? Hay tablas, a veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿usted cómo sabe lo que me va a hacer? ¿Hay alguna tabla? ¿Hay algo? Sí, efectivamente hay tablas en cirugía de estrabismo, como hay tablas, como hay distintos algoritmos en la refractiva, cuánto se va
hacer, pero la verdad que son guías, en definitiva termina siendo un poco, como dije antes, artesanal, un poco lo que a cada uno le rinde, a unos les rinde más la resección, a otros les rinde menos la resección, en fin. Pero puede haber pasado que las tablas nos dieron mal, la tabla daba como para hacer más o menos 3 músculos, con eso tendría que estar bien y sin embargo el músculo estaba, o sea, la paciente no estaba bien, estaba mejor, pero no había mejorado con una buena cirugía de estrabismo, o sea, se había hecho bastante y así todo no había mejorado tanto. Entonces la pregunta es, ¿se me habrá deslizado? Cuando uno hace una resección, el músculo queda mucho más tenso y uno lo fija ahí a la inserción y después a veces, justamente como está más tenso, se desliza para atrás, 1, 2, 3 milímetros para atrás, y entonces termina siendo una resección con retroceso y entonces rinde mucho menos la cirugía. Sin embargo, no se veía alteración en la motilidad, si vemos que economía del costado, los ojos van bien, o sea que no parecería ser eso. Entonces, ¿qué hacemos? Toxina botulínica, llevaba 2 semanas de operación, la reoperamos, suturas ajustables, una de las cosas que, bueno, por lo menos nosotros no hacemos más que suturas ajustables, siempre decimos que si uno quiere torturar a algún paciente, hágale suturas ajustables. Hay pacientes que hacen episodios vagales cuando uno le está haciendo ajustables. Puede ser que es cierto que hay psicologías que son más tolerables que otras, pero la sutura ajustable, la verdad es que no aumenta lo suficiente el éxito de la cirugía como para que justifique el sufrimiento que tiene que pasar el paciente. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Qué harían ustedes? La reoperamos, como suele a veces tenemos que hacer en cirugía de estrabismo. Entonces, lo que vimos básicamente era que el único músculo horizontal que no lo operamos, que era el recto medio del ojo izquierdo, estaba muy flojito, muy floppy, por eso se llama floppy tendón a veces en los oblicuos, acá estaba muy flojo, y entonces le hicimos una resección grande, 8 milímetros, eso es una buena resección de ese músculo, como para que la paciente quede mejor. Y ahora sí, la paciente tiene los ojos derechos y si se fijan, a pesar de que todavía le queda un poco de hiperfunción de oblicuos superiores, no tiene una A y cuando mira abajo los ojos no están tan derechos y no se le van para afuera. Entonces, una de las cosas que a veces pasa en estrabismos de mucho tiempo de evolución es que se produce como un alargamiento, va perdiendo fuerza las sarcómeras y eso es lo que produce entonces una menor, que rinde menos la cirugía muscular. Por eso siempre a veces hay que hacer esos test de deducciones y cuando estaba dormida a ver qué es lo que pasa. Lo que pasa es que cuando hay digamos, un floppy, un músculo, digamos, Un débil, estrabismo de tanto tiempo, un claro. estrabismo de tanto tiempo, a veces uno no sabe cómo va a rendir, es más impredecible a pesar de hacerle una cirugía de retrocesos y resecciones y uno se puede quedar corto. Y esto está mostrado a nivel histopatológico, donde uno ve que en estrabismos de mucho tiempo de evolución a veces las sarcómeras se modifican y entonces la predictibilidad del procedimiento es menor. No sé si quieren hacer algún comentario estando cerca de la Además se sutura. me modificó una sarcómera. Estaba pensando en las líneas Z de las sarcómeras, justos. Está bien. Bueno, a veces las sarcómeras también se modifican cuando uno inyecta en el músculo. Hemos visto, hace poco operamos uno que post cirugía de FACO, ya vimos 2, la anestesia periocular quedó con un estrabismo, el paciente la FACO muy bien hecha, pero quedó con visión doble. Y bueno, a veces cuando le pegan al músculo, cuando le hacen la anestesia periocular, claramente ahí es otro ejemplo de cómo se modifican las sarcómeras. Se produce una inflamación del músculo extraocular inicialmente, que después cuando se cicatriza, acorta las sarcómeras. Este es un buen ejemplo, Guyton lo demostró a nivel histopatológico, y eso da una hiperfunción del músculo y el ojo generalmente le pegan al recto inferior en la anestesia periocular y el recto inferior justamente se acortan las sarcómeras y es como si fuera una resección, entonces el músculo queda muy tenso, muy tirante y el ojo se va para abajo, lo que se llama una hipotropia. Y entonces bueno, pasa que bueno, hay que tener cuidado con las anestesias perioculares
independientemente si son para cirugías de FAC o cualquier otra cosa, porque a veces puede producir también un daño en las sarcómeras y por lo tanto un estrabismo secundario. Tito, te hago una pregunta. Dijiste que existía la opción de hacer Botox recién como para ayudar o coadyuvar a esa primera cirugía o lo nombraste por nombrarlo nomás? Bueno, lo nombré porque algunos estrabólogos hacen Botox. Yo el Botox, como ya hace más de casi 30 años, cuando vino Ken Wright acá a Buenos Aires, dijo, el Botox lo usamos y mucho, pero para los tics o para las arrugas, no para los músculos escapulares. Sirve como coayudante, pero no como un tratamiento, por lo menos yo no lo uso como tratamiento único en un estrabismo. Entonces, hay estrabólogos que por ahí usarían el Botox antes que reoperarlo. En estos casos, justamente hablando de tratamientos cruentos, el Botox es un tratamiento cruento porque uno se le mete con una aguja al paciente despierto, le tiene que dar al músculo escapular, o sea que es súper traumático. Prefiero para eso dormirlos y reoperarlos que hacerle un Botox. Pero bueno, hay gente que antes que reoperar, estrabólogos hacen Botox y hubieran quizás hecho un nuevo Botox. En este caso, como estaba tan retrocedido el músculo, le hice 8 milímetros, muy difícil con Botox encontrar ese recto lateral, así que no hubiera servido. Con lo cual, este era un caso donde claramente no estaba indicado el Botox. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a todos. Nos vemos el próximo. Gracias, Muy bien, buenísimo muchas los casos. gracias. Bueno, gracias. Chao, chao.